En esta ocasión vamos a trabajar con logaritmos. Vamos a ver la definición y los ejemplos. Pero para ver la definición vamos a iniciar con algunos ejemplos de potenciación. Por ejemplo, si 2 al cubo es 8, yo esto lo puedo expresar como el logaritmo en base 2 del número 8, que es el exponente al que tengo que elevar el 2 para que me dé 8. 3. ¿Sí? Por ejemplo, si digo, bueno, vamos a trabajar con otro ejemplo de potencia. Por ejemplo, 3 a la cuarta es 81. Entonces esto lo puedo ver como logaritmo en base 3 del número 81 es 4. O sea, el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé el número al cual yo le quiero calcular el logaritmo es el resultado del logaritmo. Lo podemos ver con fracciones también. Por ejemplo, si digo 1/2 al cuadrado es 1/4. Esto lo podemos expresar como el logaritmo en base 1/2 de 1/4 va a ser, ¿a qué exponente tengo que elevar el 1/2 para que me dé 1/4? Que es 2, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de lo que es el logaritmo. En forma genérica la definición sería: el logaritmo en base a de un número b es igual a c si la base elevada al resultado del logaritmo es igual al número al cual yo le quiero calcular el logaritmo, b. El logaritmo de un número negativo no se puede calcular. Por ejemplo, si yo digo el logaritmo en base 2 de menos 4, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese logaritmo? La idea sería ver a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé menos 4. 2 a qué exponente va a dar menos 4. Si por ejemplo pongo, uno puede decir 2 a la menos 2, hay que pensar que si el exponente es negativo tengo que invertir la base. O sea, va a quedar 1/2 al cuadrado y eso no es menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún exponente al cual yo pueda elevar el 2 que me dé menos 4. Por lo tanto, este logaritmo no existe. No se puede calcular el logaritmo de un número negativo. Sin embargo, los resultados sí pueden ser negativos. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 1/3. Yo me pregunto, ¿a qué exponente tengo que elevar el 3 para que dé 1/3? ¿Cuál sería el exponente? Acá vemos que para obtener el 1/3 lo que tengo que hacer es invertir el 3. Y para invertirlo el exponente tiene que ser negativo. Con invertirlo solamente alcanza. Entonces el exponente es menos 1. 3 a la menos 1 es 1/3. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 1/3 es menos 1. Esto me indica que el resultado de un logaritmo puede ser un número negativo. Bien, esto que hemos expresado acá por definición tiene propiedades. Vamos a ver algunas propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es qué pasa cuando yo calculo el logaritmo de 1 en cualquier base. Vamos a poner 3. ¿Sí? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1 en base 3? La pregunta sería, ¿a qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 1? Bien, y acá surge una propiedad de potenciación. Uno sabe que todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 en base 3 es 0. Y de ahí llegamos a la conclusión de que el logaritmo en cualquier base, vamos a ponerle genéricamente A, de 1 es 0. Esta es la primera propiedad. Otra propiedad es, vamos a ver, el logaritmo
de la base, o sea, el logaritmo en base 3 de 3. Por ejemplo, esta la voy a recuadrar acá, tendremos propiedad número 1. ¿Qué pasa cuando los dos son iguales? La pregunta es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 3? Evidentemente 3 a la 1 es 3, entonces esto vale 1. Lo mismo sería si coloco, no sé, logaritmo de 7 en base 7. Esto es 1, ¿no? Genéricamente esta propiedad se puede expresar como el logaritmo en base a del número a es 1. Esta es otra propiedad. Bien. Otra propiedad que vamos a ver es una de las más importantes, que es qué pasa cuando yo tengo el logaritmo de un producto. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo en base 3 de 9 por 27. Vamos a ponerle acá 27. 9 por 27. ¿Sí? Esto habría dos formas de resolverlo. Yo puedo hacer 9 por 27. ¿Sí? Esto sería 243, por ejemplo. Entonces me quedaría logaritmo en base 3 de 243. O sea, la pregunta es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 243? ¿No? Acá uno se empieza a probar, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. O sea que 3 elevado a la quinta es 243, ¿no? Sin embargo, se puede resolver este mismo logaritmo sin resolver el producto, aplicando una propiedad. O sea, yo puedo calcular el logaritmo de cada uno de estos. Puedo calcular el logaritmo en base 3 de 9 y el logaritmo en base 3 de 27. ¿A qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 9? Al cuadrado. ¿Y a qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 27? Al cubo, ¿no? Entonces veo que obtengo estos números que están acá y cómo hago con estos dos para que me dé 5. Solamente los tengo que sumar. Y esto me daría 5. O sea, cuando tengo el logaritmo de un producto, tengo dos formas distintas de resolverlo. Una es calculando el producto y calculando el logaritmo de ese producto, y la otra es calculando el logaritmo de cada uno de los factores y luego sumando los resultados, ¿no? Esto viene por la propiedad del producto de potencias de igual base, que dice que los exponentes se suman, porque cuando uno calcula logaritmos, calcula exponentes, o sea que acá estoy sumando los exponentes. En forma genérica, esta propiedad sería el logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c, ¿no? El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Esta propiedad es muy usada. Otra propiedad importante es qué pasa cuando en vez de tener un producto tengo una división. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de, vamos a poner 16. Vamos a hacer algo sencillo, 16 dividido 8, ¿no? Acá también yo puedo resolver la división primero. 16 dividido 8 es 2. Entonces estoy calculando el logaritmo en base 2 de 2. Y esto sabemos que es, como son iguales, es 1, ¿no? Porque es el logaritmo de la base. 2 a la 1 es 2. Pero también puedo calcular el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. O sea, puedo hacer logaritmo en base 2 de 16 menos logaritmo en base 2 de 8. El logaritmo en base 2 de 16 sería, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que dé 16? 4. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que dé 8? 3. Y ahora lo que hago es restarlos, como había puesto acá. 4 menos 3, 1. Cuando a mí me piden resolver un ejercicio aplicando propiedades, si yo veo una división no tengo que hacer esto que está acá, lo tengo que expresar como una diferencia, una resta. Y si veo una multiplicación, como una suma. En forma genérica sería esta misma expresión que está acá, la única diferencia que sería el logaritmo en base a de b dividido c,
es igual al logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Y quedaría de esta manera. Y la última propiedad, que quizás es la más importante de todas, que vamos a ver, es qué pasa cuando tengo el logaritmo de una potencia. Por ejemplo, tengo el logaritmo en base 2 de una potencia, de 8 al cuadrado. Le voy a poner de esta manera, ¿sí? Acá lo que puedo ver, si yo resuelvo la potencia, 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Entonces me quedaría el logaritmo en base 2 de 64. Y la pregunta es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que dé 64? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. O sea, 2 a la 6 me da 64. Sin embargo, ¿qué pasa si calculo solamente el logaritmo de la base? O sea, calculo el logaritmo en base 2 de 8. Solamente de la base, sin el exponente. Esto me da 3. Bien, pero no es 6. ¿Qué me está faltando? El exponente, que es 2. ¿Qué podría hacer con el 3 y el 2 para obtener el 6? ¿No? Se ve claramente que se multiplican. Entonces, lo que dice esta propiedad es que si yo tengo el logaritmo de una potencia, no tengo que calcular la potencia. El exponente lo puedo expresar como un producto llevándolo adelante. O sea, quedaría 2 por el logaritmo en base 2 de 8, que es 3. O sea, quedaría 2 por 3, que es 6. Es muy útil esta propiedad si el exponente es muy grande. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 3 de 27 a la 8, imagínense que calcular 27 a la 8 sería 27 por 27 por 27 por 27, 8 veces, daría un número enorme y calcular el logaritmo sería muy difícil. Sin embargo, con esta propiedad, el 8 lo puedo pasar adelante multiplicando y me va a quedar 8 por logaritmo en base 3 de 27. Entonces solamente tengo que calcular este logaritmo y multiplicarlo por el exponente. Esto quedaría 3 y acá tengo el 8. 8 por 3, 24. Lo que me está diciendo esto que 27 a la octava es un número enorme, pero 3 elevado a la 24 me da ese número enorme. Genéricamente esta propiedad sería, si tengo el logaritmo en base a de b elevado a la c, esto es igual al exponente c por el logaritmo de la base. En palabras sería el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Si uno tiene que calcular logaritmos de raíces, por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 2, vamos a suponer, de la raíz cuadrada de 8. ¿Qué se hace? Cuando uno tiene una raíz hay que acordarse que las raíces son potencias de exponente racional. O sea, ¿esto qué es? Esto sería igual al logaritmo en base 2 de 8 elevado a una fracción. Cuando hay una raíz queda un exponente fraccionario. Arriba, en el numerador, se coloca el exponente del radicando, que sería 1 acá. Y debajo el índice de la raíz. Como es una raíz cuadrada, el índice es 2. O sea que queda logaritmo en base 2 de 8 a la 1 medio. Y acá puedo aplicar esta última propiedad. Es decir, este 1 medio lo puedo pasar adelante multiplicando. Y va a quedar 1 medio por el logaritmo en base 2 de 8. Y esto es 3. O sea que quedaría 1 medio por 3, que sería 3 medios. Bueno, acá lo hice muy a la esquina. 3 medios. Bien, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el logaritmo en base 3. Bueno, vamos a poner otra base 5, de la raíz cuarta de 25 al cubo, por ejemplo. ¿Sí? Acá hay que aplicar la misma propiedad. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Va a quedar logaritmo en base 5 de 25 elevado a una fracción. Recordemos que va en el numerador de la fracción el exponente del radicando, o sea el 3. Acá iría el 3.
Y debajo en el denominador siempre va el índice de la raíz, en este caso una raíz cuarta, o sea que quedaría 3/4, ¿sí? Y acá nuevamente aplicamos la propiedad. El exponente fraccionario lo pasamos adelante multiplicando y esto va a quedar 3/4 por el logaritmo en base 5 de 25. Y ahora sí, hay que resolver esto. ¿A qué exponente tengo que elevar el 5 para que dé 25? Al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado es 25. Entonces acá nos queda 2 multiplicado por 3/4. ¿Sí? 3/4 por 2, esto sería 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, quedaría 6/4, que simplificado nos da 3 medios. O sea, acá tenemos que el logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 25 al cubo, que se ve como algo muy complejo, aplicando propiedades, es bastante sencillo y nos queda 3 medios. Bien, una aclaración que es importante. Si la base del logaritmo, por ejemplo, es 10, es lo que se conoce como logaritmo decimal. Si la base es 10, por ejemplo, quiero calcular el logaritmo en base 10 de 100. O sea, ¿a qué exponente tengo que elevar el 10 para que me dé 100? 10 al cuadrado es 100, por lo tanto esto sería 2. Sin embargo, cuando la base es 10, no se coloca. O sea, escribirlo de esta manera es incorrecto. Cuando la base es 10, solamente aparece el logaritmo sin nada acá. O sea, me quedaría de esta manera, logaritmo de 100. Esto es igual a 2. En la calculadora hay una tecla que dice log. Si ustedes ponen log 100, le va a dar 2, porque la calculadora resuelve logaritmos únicamente en base 10. O sea, logaritmos decimales. ¿Sí? Cuando no vean nada acá, entonces la base 10. Es como la raíz, si no veo nada en el índice, es porque es una raíz cuadrada. El índice es 2, no se coloca. En la potencia, cuando no veo nada en el exponente, es porque es un 1. En el caso del logaritmo, si no veo nada acá abajo, sé que la base es 10. Estas propiedades que hemos visto se pueden combinar. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 3 de 1 sobre raíz cuadrada de 27, de esta manera, ¿qué tengo acá? Tengo el logaritmo de una división, entonces yo sé que lo puedo descomponer, según la propiedad que vimos, en una resta. Esto va a quedar logaritmo en base 3 de 1 menos logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 27. Estos serían los pasos cuando a uno le piden resolver aplicando propiedades. Tengo el logaritmo de un cociente, lo expreso como una resta. Este logaritmo, por propiedad, sabemos también que como es el logaritmo de 1, en cualquier base, esto vale 0. Menos, y hay que calcular el logaritmo de la raíz cuadrada de 27. Pero sabemos que en el caso de que aparezca una raíz, siempre hay que ponerla como exponente fraccionario. O sea, esto va a quedar logaritmo en base 3 de 27 elevado a una fracción. Esta fracción sabemos que en el numerador va el exponente, que es 1, y en el denominador el índice de la raíz, que es 2. Entonces nuevamente este exponente que está acá lo pasamos multiplicando y nos quedaría 0 menos 1 medio por logaritmo en base 3 de 27. Sabemos que esto es 3. Entonces, en definitiva, nos queda 0 menos 1 medio, va a quedar directamente menos 1 medio por 3, que es menos 3 medios. O sea que el logaritmo en base 3 de 1 sobre la raíz cuadrada de 27, calculado por propiedad, es menos 3 medios. Y finalmente, lo último, como la calculadora solamente resuelve en base 10, si a mí me piden calcular, vamos a suponer, lo vamos a ver esto bajo el título cambio de base. Si a mí me piden calcular logaritmo en base 3 de 5, la pregunta es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 5? Si uno piensa, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9.
O sea que el número que va acá es un número que está entre el 1 y el 2, ¿sí? Porque el 1 no llega y el 2 se pasa. O sea que esto debe ser 1, algo. ¿Cómo hago para encontrarlo? Mentalmente no se puede. Esto se tiene que hacer sí o sí con la calculadora. Pero la calculadora solamente resuelve logaritmos decimales. ¿Cómo hago yo? Bien, acá entra la fórmula del cambio de base, que dice que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo de b dividido el logaritmo de a. Eso quiere decir que si yo quiero calcular el logaritmo en base 3 de 5, en la calculadora lo que tengo que hacer es colocar logaritmo de b, que sería el número al cual le quiero calcular, logaritmo de 5, dividido, va a aparecer así en la calculadora, dividido el logaritmo de la base, que sería 3. Gracias a esta fórmula, si bien la calculadora solamente encuentra logaritmos en base 10, yo puedo calcular con calculadora el logaritmo en cualquier base, ¿no? Hago esta cuenta en la calculadora y va a dar 1, algo. En este momento no recuerdo cuál es el resultado, pero es 1 y un poquito más. Lo pueden probar ustedes en la calculadora. Bien, pero cuando el ejercicio diga resolver, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo en base 3 de 81, ¿sí? Y el ejercicio dice resuelve aplicando la definición, y ustedes lo hacen con la calculadora, ponen el logaritmo de 81 dividido el logaritmo de 3, la calculadora les va a dar 4, que es el resultado correcto, ¿sí? Pueden probar, pongan logaritmo de 81 dividido el logaritmo de 3. Sin embargo, dice aplicando la definición, o por ejemplo acá, este tipo de ejercicios, aplicando propiedades, sería hacer todo esto. Si solamente colocan el resultado, por ejemplo, si yo en la calculadora pongo logaritmo de toda esta expresión, entre paréntesis, dividido logaritmo de 3, debería darme menos 1,5, le va a dar, que es este menos 3 medio que está acá. Sin embargo, no han aplicado propiedades y el ejercicio no estaría bien resuelto. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, cuando dice aplicando la definición, acá hay que poner que el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4 porque, ¿qué sería? ¿Cuál sería la definición? La base, que es 3, elevado al resultado, que es 4, me da el número al cual yo le estoy calculando el logaritmo, que es 81. Y esto sería todo con respecto a definición, propiedades y ejemplos resueltos de logaritmo, también con uso de calculadora con la fórmula del cambio de base.